Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, así como del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y del Centro de Investigación en Teoría Económica, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Economía Global en tiempos del COVID-19. Y para dar inicio formal, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al doctor Clemente Hernández Rodríguez, profesor investigador del CUSEA. Asimismo, agradecemos al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, profesor investigador del CUSEA. Nos acompaña también el doctor Manuel Iván Ortiz Ramos, profesor investigador de la Universidad de Nariño, Colombia. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Gracias, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos como parte de nuestras actividades del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica, tenemos un evento muy especial donde 3 académicos nos hablarán sobre el tema de la economía global en tiempos de COVID en áreas muy específicas, y particularmente el día de hoy me da gusto comentar que tenemos expertos en varias áreas de la economía global, empezando en primer lugar con el maestro Manuel Iván Ortiz Ramos, quien es profesor de la Universidad de Nariño en Colombia y es director del Grupo de Investigación Frontera Sur. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. También está el doctor Clemente Hernández Rodríguez, quien es profesor de la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y es miembro del Grupo de Políticas Comparadas del grupo asociado a la plataforma Economía Jalisco COVID-19. También tenemos el agrado de tener al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, quien es también profesor del CUSEA y quien es director del Centro de Investigación Socioeconómica del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, y también forma parte de los investigadores del Grupo de Política Económica Comparada de la plataforma Economía Jalisco COVID-19. Ellos 3 nos hablarán sobre este tema de la economía global desde distintas perspectivas. Particularmente el maestro Manuel Iván Ortiz Ramos nos hablará sobre los efectos socioeconómicos del COVID en la frontera colombo-ecuatoriana. El doctor Clemente Hernández Rodríguez nos hablará sobre los efectos del COVID en los países de Oriente Medio, y el doctor Rafael Espinosa Ramírez nos hablará sobre los efectos del COVID en lo que es el comercio y la inversión a nivel global. Entonces, pues ya sin mayor preámbulo, pues doy la palabra a nuestros ponentes. Empezamos con el maestro Manuel Iván Ortiz Ramos. En segundo lugar será el doctor Clemente Hernández Rodríguez, y finalmente concluiremos con el doctor Rafael Espinosa Ramírez. Muchas gracias por su presencia a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Pues desde Colombia, pues un saludo muy sudamericano, pues en estos momentos de pandemia. Un saludo de parte de nuestro rector de la Universidad de Nariño, que también, al igual que el CUSEA y la Universidad de Guadalajara, también es una universidad pública. Un saludo del profesor Carlos Solarte Portilla, que es el rector, y de mi decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, FACEA, el profesor Guido Pantoja Rodríguez.
yo voy a compartirles en este momento una de las presentaciones que voy a desarrollar esta tarde de hoy. No sé si ya estará la diapositiva ahí. ¿Sí? Ahí creo que sí está compartida la diapositiva. Sí está compartida. Adelante. Entonces, yo les había comentado, pues, soy un profesor investigador de Sudamérica. Nosotros diseñamos un grupo de investigación que se llama Frontera Sur. Nuestra actividad está relacionada directamente en el estudio socioeconómico de la frontera colombo-ecuatoriana, y para nosotros pues ha sido muy interesante lo que se ha presentado pues en nuestra pandemia durante estos 8 meses, por ser pues Frontera Sur un grupo binacional de investigación que lo compartimos con la Universidad UPE, que es la Universidad del Norte de Ecuador, donde se le colocó pues a ese grupo de investigación Frontera Norte. Entonces estamos trabajando ahí, como se dice, en 2 grupos de investigación sur-norte, por eso le colocamos un grupo binacional. Para nosotros en Colombia pues es preocupante este tipo de situaciones, porque en Colombia las medidas de aislamiento preventivo generaron pérdidas mensuales entre 48 y 65 billones de dólares de pesos colombianos, que eso pues para nosotros nos representa entre el 4,5 y el 6,1% de nuestro PIB. O sea, es verdaderamente para nosotros muy preocupante ese tipo de situaciones, porque veníamos con un crecimiento del 3,3%, que fue muy analizado por la CEPAL, pues como por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también pues por el Banco Mundial. O sea, veníamos en una aceleración en crecimiento, y ese tipo de situaciones nos ha disminuido bastante esa participación que nosotros queríamos hacer, porque pues en Sudamérica siempre nos han conocido por ser un país muy activo en negocios internacionales y en comercio binacional, especialmente pues en el Grupo Andino, lo que ahora se llama Comunidad Andina de Naciones, y asimismo lo estamos haciendo pues en la integración de Alianza del Pacífico con el G2, que es lo único que nos quedó después de haber tenido un G3 con Venezuela. Sin embargo, hemos mirado que Ecuador, esas medidas de aislamiento también han sido bastante críticas, y sus pérdidas mensuales ascienden de 51 a 59 billones, y ese tipo de situaciones también nos preocupa, porque en este caso no se está perdiendo lo que nosotros estamos perdiendo, sino que ellos al contrario están entre el 4,8 y el 6,5% del PIB a nivel anual, o sea, año vigente, anual. Y esa situación pues es bastante preocupante, porque pues Ecuador depende mucho del proceso de dolarización que inició en 1999, y que pues le ha dado pues ciertos resultados, porque pues ha emparejado algunas medidas macroeconómicas con Estados Unidos. Sin embargo, los cinturones de miseria se han vuelto cada vez más grandes, tanto en Colombia como en Ecuador, y eso pues en medida pues a pobrezas, a estados de pobreza pues que vienen de situaciones y de problemas estructurales y coyunturales. Este tipo de situaciones nosotros la estamos viendo bastante crítica, en la función de que el trabajo formal en Colombia tiene un costo demasiadamente bajo frente al trabajo formal en Ecuador. A un empleado formal que se le paga pues riesgos profesionales, pensión y salud, tiene un valor mensual de $242, pues que eso me parece que es demasiadamente bajo, frente a un trabajo formal de Ecuador que es de $400 mensuales en lo que es el salario mínimo mensual legal vigente, siendo pues Ecuador un país más pequeño en términos económicos con respecto a Colombia. Eso significa entonces de que ese tipo de juegos no están dando como la armonía necesaria para que Suramérica vuelva a repensar ese tipo de situaciones
y de medir esos salarios en un estándar mucho más alto que esos estándares medidos cuantitativamente hasta la fecha, donde la gente verdaderamente se está muriendo del hambre por situaciones de que están dejando los empleos formales y se están dedicando a la informalidad, porque ahora las ventas de comercio electrónico están aumentando más, en donde las empresas se vuelven más virtuales que físicas. En ese orden de ideas, creo yo, y estamos convencidos pues dentro de nuestro país, de que si Colombia están involucrados ya el 47% de su PEA, de su población económicamente activa, y de Ecuador el 48.6% en la informalidad, nos va a preocupar mucho, si me entiende, mirar y reestructurar esas políticas laborales, porque ya verdaderamente esa formalidad tocaría ser pues analizada y cuestionada por muchos elementos y muchas variables que están golpeando en este momento pues fruto de la pandemia, porque ya la pandemia no se nos ha hecho una barrera en la parte sanitaria, sino que ya también es una barrera cultural, es una barrera económica y es una barrera social. Permitirle directamente a que los trabajadores salgan con el problema de que si salen a la calle van a ser contagiados con el COVID, también ese es otro problema bastante difícil de entender, porque pues de cualquier manera tenemos que buscarlo el sustento, y ese sustento cada vez es más difícil. En ese orden de ideas, para nosotros como espacio económico y social de frontera entre Colombia y Ecuador, pues nos golpea mucho este tipo de situaciones de los dos países que verdaderamente ven deterioradas sus economías, más por la situación coyuntural de la pandemia y también por el flujo crecido y acelerado que nosotros hemos tenido de migración de los venezolanos por nuestras fronteras, que viajan pues por carretera y a pie por las carreteras panamericanas de Sudamérica, específicamente Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y algunos hacen regreso, algunos hacen retorno, y entonces nosotros no sabemos verdaderamente en dónde están ellos y cuál es el lugar pues donde verdaderamente ellos quieren estar. Pues hay algunas cantidades de poblaciones venezolanas que se encuentra, pues la más grande de 4 millones de venezolanos se encuentra en este momento en Perú, pero ellos están corriendo por todo el sendero andino y verdaderamente esa movilidad económica y esa movilidad pues migratoria nos está generando bastantes problemas, no solamente los problemas económicos, sino también los problemas de salubridad, ¿no? Muchos de ellos en la frontera colombo-ecuatoriana pues duermen en la calle. Imagínense, nosotros tenemos acá temperaturas de hasta 5, 6, 10 grados de temperatura. Entonces son personas que vienen de climas muy calientes, de muy áridos en Venezuela, a pasar pues a dormir en las noches pues en las calles de nuestras ciudades fronterizas, pues a ese tipo de temperaturas pues no va a ser muy difícil de que ellos se enfermen y que no tengan pues de pronto el sustento, ¿no? Y esa situación pues ha generado de que haya muchos problemas de delincuencia en la frontera colombo-ecuatoriana y también pues homicidios, ¿no? Homicidios, pues robos a mano armada y con arma blanca, pues que han permitido de que la gente aquí trate como de cuidarse, y entonces lo que ha hecho ahorita Ecuador es hacer un cordón o un cordón migratorio para que simplemente los venezolanos no se queden en Ecuador, sino que pasen directamente Colombia, Perú, Colombia, y evitar, si me entiende, esos contactos con la migración. Verdaderamente es preocupante para nosotros que ese tipo de situaciones se presenten, porque tenemos dentro de nuestras investigaciones en la frontera, pues la hemos sistematizado por los 573 kilómetros que tiene en 3 cordones fronterizos: el cordón fronterizo pacífico, que es donde están todas las comunidades negras, nuestras comunidades afrocolombianas y afroecuatorianas. Está el cordón fronterizo andino, que está pues donde están las principales ciudades, tanto del sur de Colombia como del norte de Ecuador.
que también pues generan procesos de comercialización muy importantes, y por donde está pues el puente internacional de Rumichaca, que es el puente más importante en el comercio binacional. Y tenemos también nuestras comunidades del cordón fronterizo amazónico, que son pues ya las comunidades indígenas, que también pues están de lado y lado de Colombia, y que hasta el momento pues ellos no han respetado ninguna de los protocolos de salubridad que se están haciendo a nivel internacional, por encontrarse ellos en selvas, donde dicen ellos que como son selvas vírgenes no tienen de pronto mucho contacto con la parte andina o con la parte pacífica. Por ese motivo, entonces, se nos han marginado mucho la situación de nuestras comunidades socialmente. Tenemos una de las ciudades fronterizas, que es Esmeraldas, donde se ha presentado demasiados brotes de COVID-19 y que están llegando a Tumaco también en unas condiciones verdaderamente alarmantes. Y entonces tú estás del lado de Colombia, el otro está del lado de Ecuador, pero está Venezuela, y están los venezolanos pasando para allá y para acá, y entonces esas políticas de seguridad y de protocolo y de lavado de manos y de higiene de pronto no sirven para nada cuando hay personas que están en la calle sin tapabocas, que están en unas condiciones infrahumanas totalmente difíciles. Creo que en Sudamérica se le está saliendo de las manos esas migraciones tan voluminosas, en donde casi el 70% de un país salió a vivir a los demás países, y solamente un 30% está soportando ahí la cantidad de situaciones por los muchos subsidios que se presentan pues en Venezuela, donde no hay verdaderamente qué comer. Esa es mi intervención, compañeros, y le doy pues la voz al doctor Antonio Ruiz Porras, que ha sido nuestro compañero y amigo, y esperar pues que después de esta pandemia estén por acá compartiendo con nosotros en algún congreso internacional. Gracias. Pues muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Clemente Hernández Rodríguez, por favor. Gracias, Antonio. Miren, yo pienso hablar sobre el impacto que ha tenido la enfermedad por coronavirus 2019 en el este asiático. Entonces me voy a permitir ahora compartir pantalla, y ustedes van a poder seguir lo que en este momento, ¿verdad?, me parece a mí interesante. La agenda un poquito. Lo primero que quiero ver es que quede claro cuál fue el impacto que tuvo esta enfermedad COVID-19 en los países que componen el este asiático. Luego ver su mitigación, es decir, qué medidas tomaron para tratar de dar una respuesta a semejante emergencia sanitaria. Después, ver las respuestas de política fiscal y si aplica la reapertura económica. Entonces, nada más para estar en contexto. Asia del Este, a lo que yo me estoy refiriendo, lo pueden ver ahí en el mapa, es lo que está marcado en rojo. Esto incluiría países de tamaño económico relevante, como lo son China y Japón, pero también tendría a Mongolia, a las dos Coreas, y naturalmente a territorios que China asevera que pertenecen a su soberanía, como lo son el caso de Taiwán, Hong Kong y Macao. Ya contextualizado esto, lo que busco, ya lo mencioné al mencionar la agenda, pero lo interesante es cómo esta enfermedad del coronavirus 2019, causada por el SARS-CoV-2, se volvió una enfermedad potencialmente mortal que generó gran preocupación mundial para la salud pública. Todos sabemos que el brote fue en Wuhan, precisamente en esa provincia china donde se dio el mayor porcentaje de contagio. Este brote lo que hace es recordarnos el desafío actual de las nuevas enfermedades, patógenos infecciosos emergentes y que vuelven a emerger, y de la necesidad de una vigilancia constante, un diagnóstico rápido y una investigación sólida para comprender, primero que nada, la susceptibilidad que nos generan en la salud, y después para desarrollar contramedidas sociales de prevención, contención y mitigación que resulten eficaces. En el plano económico, los gobiernos han respondido a la pandemia y a la crisis tratando de, primero, contener a través de frenar las actividades productivas, y después a través de promover estímulos utilizando instrumentos de política fiscal a una escala sin precedentes. Y quiero compartirles esto, que es lo último que pude actualizar para que se den cuenta del impacto que tuvo
en términos de vidas humanas. Pero también quiero que hagan un comparativo entre la región y el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, donde empezó, en este momento en la China continental hay 86.398 casos. Hong Kong, que es el que, una de las áreas más importantes, tiene 5.467, Macao 46, Taiwán, que se considera independiente, pero que China lo considera como parte de su territorio, 603, Corea del Norte, informalmente tiene 5.368 casos reportados, Corea del Sur 30.017, Japón 122.966, Mongolia 434, en total 251.299. En pocas palabras, lo que tiene Estados Unidos de muertos es lo que tiene Asia del Este en casos, ¿verdad? Vamos a las defunciones y verán que, pues, naturalmente las máximas defunciones están en China con una tasa de letalidad del 5.36. En Hong Kong se reconocen 108 muertes. En Macao, en Corea del Norte y en Mongolia no se reconoce ninguna muerte. En Taiwán dice que son 7 muertes. Corea del Sur 501 muertes. Japón 1.922 muertes. Total 7.172 defunciones. O sea, cuando lo comparamos con esto, ¿verdad? Hay regiones en nuestro país que han superado esto, ¿verdad? Este número en defunciones, con una letalidad del 2.85%. Pero si se fijan contra el mundo, ¿verdad? Es increíble el contraste que hace esto, lo cual muestra la eficacia. Y ya nada más hay por si les interesa ver los recuperados, ¿verdad? Para que vayan viendo qué es lo que ha ocurrido en aquellas tierras. Quiero hablar del caso, porque es lo que se vuelve muy interesante. Después de un letargo, porque se supone que precisamente fue el 17 de noviembre del 2019 que se dio el primer caso de una neumonía típica en Wuhan, China después actuó rápidamente después de haberse demorado prácticamente esas 6 semanas. A partir de enero, ¿verdad? Comenzó a tomar decisiones drásticas, un confinamiento estricto a la provincia, y podría decirse en suma que su caso ha sido exitoso. Cuando vemos su número de casos, el número de muertes tan solo en México ya superó ese número de casos, ¿verdad? Y estamos hablando de 2 cosas diferentes. Las actividades están retornando paulatinamente a la normalidad, pero siempre ha existido el peligro de una ola de reinfecciones, aunque ellos ahora la identifican como proveniente del extranjero. De hecho, en fechas recientes pusieron muchas restricciones a países europeos, precisamente porque es donde se está escuchando que hay una segunda ola. En Corea del Sur la epidemia no está totalmente controlada, sigue aumentando el número de casos, aunque se espera que cada vez sean menos, pero comparativamente es el caso exitoso de la región. Corea del Norte, que no reconoce ninguna muerte, impuso restricciones drásticas a la población, como el confinamiento estricto a miles de personas en su capital, en Pyongyang, y aunque no reconoce oficialmente ningún caso, las estimaciones llevan a concluir que tiene más de 5,000 posibles casos. Y lo interesante es el caso japonés, porque aún en países de Asia del Este como en Japón hay problemas para que se cumplan las instrucciones gubernamentales del distanciamiento físico y del confinamiento, ¿verdad? Y Japón ha tenido un problema de rebrote muy fuerte en los últimos meses. Mongolia es el único país de la región oriental en que impuso un cierre total. Él sí clausuró fronteras y no permitió migración de ningún tipo, precisamente por el miedo a perder su contacto con su cliente comercial más importante, que es China. En esencia, en el Oriente Asiático, la mayoría de los gobiernos no impusieron una cuarentena obligatoria en la población general. Aún China solamente la impuso en Wuhan, no en las otras ciudades desarrolladas. Pero sí pidieron a sus ciudadanos que utilizaran ciertas medidas, como tratar de evitar el contacto físico, evitar salir, evitar la movilidad y el uso de mascarillas. Esas fueron sus medidas de mitigación social, ¿verdad? Veamos ahora las medidas de mitigación de tipo económico. Primero que nada, el impacto económico en China. China decreció 6.8% en el primer trimestre del 2020, volvió a crecer en el segundo trimestre. Hong Kong decreció menos 5.5 en el primer trimestre y volvió a decrecer en el segundo trimestre menos 0.1 y ya después ya empezó a crecer. Macao decreció menos 2.2 en el segundo trimestre, Taiwán menos 2.6 en el segundo trimestre. De Corea del Norte no tenemos estadísticas relevantes. Corea del Sur decreció menos 3.9 en el segundo trimestre, Japón menos 7.8 en el segundo trimestre y Mongolia menos 2.10.
Si se fijan comparativamente hablando con otras regiones, las caídas más fuertes las que experimentó Japón y Hong Kong como territorio chino. Pero lo interesante es el estímulo fiscal. China dedicó un 4.7% de su PIB, que todos sabemos que es el segundo PIB más grande del mundo, ¿verdad? Japón dedicó el 21.1% de su PIB, en total y completa armonía con países desarrollados, ¿verdad? Uno de los países que más estímulo fiscal o que más política discrecional fiscal utilizó, ¿verdad? Por ahí vemos las regiones, Macao solamente un 0.09, o sea, ni siquiera el 0.1, Taiwán el 1.16, Hong Kong un 11%, Corea del Sur un 8%, Mongolia un 0.04%, Corea del Norte no tenemos datos, pero es interesante ver que ellos trataron de utilizar estímulos fiscales, sobre todo a pequeñas empresas. A mí me resulta relevante el caso chino, que al menos en la provincia de Wuhan decidieron comprar todos los productos agrícolas para después distribuirlos entre la población que estaba confinada. Así que ya sabrán, los agricultores de esa región no perdieron nada, porque a pesar del confinamiento, todas sus cosechas estaban en manos del gobierno central. Y bueno, nada más para contrastarlo, ustedes pueden ver aquí que quienes han dedicado poco, ¿verdad?, al asunto de una respuesta fiscal están en un color, y se pueden ver en el caso de Asia del Este, específicamente, pues el más verde es Japón, ¿verdad?, que fue el que más dedicó a este tipo de cosas, porque tanto Corea como China, pues dedicaron muy poco, ¿verdad?, aunque ya después por aquí nos demuestra que es muy probable que Mongolia reciba ayuda de fondos internacionales, por lo cual va a aumentar su porcentaje a un rango entre el 7.5 y el 10%. Hablando ahora de reapertura o de elecciones que nos deja esto. Miren, una cosa a mí me queda clara. En virtud de la numeralia, Asia Oriental se ha visto un menor número de infectados y de defunciones que en muchos otros países en el mundo, a pesar de que son países de gran población viviendo en espacios pequeños, porque algunos de ellos tienen un buen sistema de salud pública, como lo es el caso de Corea del Sur, que es el caso a resaltar, o el caso de Taiwán, que curiosamente el MERS ya los había preparado para este nuevo SARS y que ya tenían una serie de cosas. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que hizo Taiwán, que vale la pena retomar, es que ellos crearon lo que llamaron el cerco sanitario electrónico. ¿Qué significa eso? Que debido al amplio uso del celular, que es prácticamente ya un dedo más de la mano, lo que ellos decidieron hacer es que a través de códigos QR y a través de aplicaciones, todos aquellos que resultaron positivos recibían un semáforo, ¿verdad?, que les permitía salir de compras o no salir a ningún lado. Y entonces, cuando llegaban a los lugares, ¿verdad?, tenían que mostrar el celular y pasar su código. Si el código era verde, entraban. Si el código era amarillo, se había hecho una revisión. Y si el código era rojo, se les retenía, ¿verdad? A eso se le llamó cerco sanitario electrónico. Y fue una medida proactiva, ¿verdad?, que vale la pena que se continúe en algunos otros lugares, porque no requiere tanto, ¿verdad?, sino el amplio uso del celular y el permiso de la población para que se le pueda dar un seguimiento. El que no haya una vacuna que se haga asequible a la población vulnerable sigue siendo la principal limitante. O sea, me refiero a la vacuna asequible. ¿Por qué? Porque ya hay nivel 3 algunas ya van a registrarlo, otras ya han hecho pruebas, ¿verdad? Pero de allí a que la logística permita que esas vacunas estén inyectándose en las personas, ¿verdad?, todavía falta. Así que mientras es necesario seguir usando medidas de prevención, contención y mitigación. Permítanme resaltar esta parte de contención, porque precisamente México ha seguido este tipo de medidas. Medidas de contención que Japón, en virtud de los nuevos contagios, tomó al limitar el ambiente de restaurantes y de bares a un horario, ¿verdad? Tienen que cerrar a las 10 de la noche. Digo, y como si fuera calcado, al rato escuchamos que en México estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Estamos cerrando lugares de convivencia pública que no son esenciales, pero que sí le pegan al sector terciario de servicios, sobre todo al restaurantero y al sector de distribuidor de bebidas espirituosas. Entonces, naturalmente, suena bien, pues, porque parece ser que son lugares de alto contagio debido a los asintomáticos. Entonces, esa es una medida de contención, ¿verdad? Tratar de evitar que la gente tenga movilidad. Pero lo que nos deja el caso exitoso de Taiwán es que se requieren usar medidas proactivas.
una respuesta temprana a la amenaza del COVID-19 que los países más afectados, especialmente Estados Unidos y México, no hicieron, ¿verdad? El segundo sería usar la tecnología, utilizar los celulares a favor de esta contención. De hecho, es muy curioso, pero yo que seguí el caso de China, en China se utilizaron robots para la entrega de alimentos a los que ya habían dado positivo. En pocas palabras, no había contacto persona a persona en la entrega de alimentos. Entonces, podemos utilizar este tipo de cosas, ¿no? Por eso están disponibles. Y el tercero, que es lo que también nos enseña Corea del Sur, es hacer más pruebas para dar un seguimiento eficaz a las personas que se contagiaron. Pero además, pruebas rápidas. Porque un gran problema que se ha visto en el asunto de las pruebas en México es que al utilizar el PCR, la prueba, el resultado viene llegando 14 días después. Y si la persona resultó ser positiva, ya tuvo 2 semanas contribuyendo a la difusión del virus, ¿no? Entonces, justamente de esto es lo que les quiero comentar, ¿verdad? El futuro que tenemos en este momento todavía es incierto, aunque parece ser que 2021 es el año de la reapertura generalizada. Hay una alta probabilidad de rebrotes en algunos países. En México lo que está pasando es una segunda ola. Hay posibilidades de mutaciones del virus, como ya ocurrió en Dinamarca, o de una combinación desfavorable de factores que requieran actualizar las implicaciones de lo que aquí se ha dicho, ¿verdad? El brote de esta enfermedad COVID-19 es un claro recordatorio del desafío actual que tenemos. Y miren, la situación económica se ha vuelto muy complicada y el mundo ya no va a ser el mismo que alguna vez fue, ¿verdad? En la esfera de la economía hay que operar sobre bienes y servicios básicos, o sea, hay que regresar a la parte de los bienes reales. En la oferta hay que asegurar el funcionamiento de la distribución de básicos como alimentos y medicinas, transporte, servicios públicos básicos. Deben de evitarse los cuellos de botella precisamente por todas estas restricciones de movilidad. Deben de monitorearse las acciones de acaparamiento y comercio desleal que en algunas regiones han sucedido y si es necesario aplicar todo el peso de la ley. Y respecto a la demanda hay que reforzar las iniciativas fiscales de apoyo, pero sobre todo apoyo al empleo, ¿verdad? Porque el apoyo al ingreso desafortunadamente suele ser el menos efectivo o suele tener un efecto temporal. Y obviamente lo que quiero tratar de dar a entender a esto es que la exposición que he hecho pues tiene limitantes. Una limitante es que necesita estarse actualizando a cada momento, ¿verdad? Otra limitante es que hay muchos factores de política económica como la política monetaria, la política financiera o la política internacional, la economía internacional que vale la pena resaltar. ¿Por qué? Porque son ricos, ¿no? en su propio análisis. Y con esto, pues permito que este webinar continúe adelante. Gracias, Clemente. Sigue el doctor Rafael Espinosa, quien nos hablará sobre el tema de comercio e inversión a nivel global. Adelante, doctor Rafael. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos allá, a los colegas colombianos que seguramente están padeciendo tanto como padecemos por acá. Migración y todo también por acá la vivimos y son experiencias realmente complejas, ¿no? Y van a seguir siendo, no está descartado. Bueno, básicamente, si hay algo democrático en este mundo es el comercio internacional. Es decir, debido al conjunto de cadenas de distribución, la cuestión de las cadenas de valor que existen en la economía mundial, pues puede haber estrategias muy buenas para contener el virus en algún país, pero el comercio internacional es parejo, ¿no? Es decir, básicamente podemos entender, por ejemplo, que el volumen del comercio se va a caer en el mercado mundial en 9,2% en el 2020. Esa es la predicción. Sin embargo, el comercio ha sido resiliente, es decir, no ha caído tanto de lo que se esperaba, ¿sí? Porque la disminución prevista, la que se tiene de 9,2 del comercio mundial, es inferior a la que anunciaba la hipótesis optimista de las previsiones comerciales de abril, que era del 12,9. Es decir, la pandemia sí ha generado una caída, sí va a generar una caída del comercio mundial significativa. 9,2 es mucho, es una reducción muy, muy importante del comercio, pero no ha sido tan grave como puede haber habido en otros indicadores, porque al final el comercio básicamente tiene que existir, ¿sí? No hay capacidad para ser autosuficientes y sin embargo el comercio tiene que caer y cae.
y cae simplemente porque existe una perspectiva en donde hay una disminución fuerte de la demanda, ¿sí?, a nivel mundial, por dos razones fundamentales. La primera es, hay una pérdida de empleo que no consume. La gente sin trabajo no come. Y si no come, el comercio cae, ¿sí? La actividad económica, por lo tanto, se reduce. Y la otra cuestión que suele ser muy subjetiva es pues, que la gente tiene mucho miedo, ¿no? Y cuando la gente tiene miedo, no consume porque siempre se prevé ante dos cosas: que pueda perder su empleo o que no tenga el ingreso suficiente para seguir consumiendo, por lo tanto, restringe un poco su capacidad de consumo. En este contexto, el comercio mundial se ha visto muy afectado, en 9,2% lo que se prevé para la caída del siguiente año, aunque se prevé que crezca en 7,2% en el 2021. Claro, o sea, puede parecer muy venturoso crecer el 7,2%, pero siempre hay que cuestionar el hecho de que cuando hay una caída siempre habrá que levantarse. Entonces, hay que descontar el 7,2% que se prevé que crezca para el 2021 del ese 9,2% que se dio de caída. Claro, esta condición, según la Organización Mundial de Comercio, se va a dar solo si los tiempos de vacuna que se tiene pensado llegan a darse, lo cual no estamos muy seguros. Es decir, la vacuna no está garantizada para nadie, y aunque ya incluso el día de ayer ya se metió a la propuesta, a la FDA americana por algunas vacunas para que por plan de emergencia se empiece a aplicar, aseguramos que esto no es una certeza, pues, o sea, no va a existir. En ese sentido, para el 2020 se espera, pues, obviamente que el PIB mundial va a decrecer en 4,8% y aumentar en 4,9% en el 2021, lo cual te afecta a los flujos comerciales. En 2020 se espera que, por ejemplo, el descenso del comercio en Asia, que pasó del 4,5% en el caso de exportaciones y 4,4% de las importaciones, será el menor deceso de comercio que exista entre las regiones. ¿Por qué? Porque Asia tiene una cantidad enorme de comercio en esa región entre ellos. Entonces, si ellos han podido superar, como decía el doctor Clemente, en gran medida el problema de la pandemia por las consecuencias económicas, claro está que su comercio va a descender mucho menos que en otras regiones, pero sin embargo desciende alrededor del 4,5%. Sin embargo, sigue habiendo un riesgo alto de que se agrave la situación. Entonces, sobre todo si se producen esos casos de rebrote del COVID en los próximos meses. El COVID ha resultado ser muy caprichoso. No es la fiebre española que ocurrió hace casi un siglo, no lo es, no es ningún otro tipo. Es una epidemia muy plástica, muy adaptativa y sobre todo muy contagiosa. El comercio intertrimestral bajó del 14,3% de mercancías en el segundo trimestre, que tan solo eso es un dato de frecuencia que se puede ver. Y por regiones puede ser mucho más complicado. Me quiero un poco enfocar el caso de América Central y América del Sur, donde se espera que las exportaciones en el 2020 caigan en 7,7%, con una ligera recuperación del 5,4% para el 2021, así como también las importaciones van a reducirse en 13,5% para el 2020 y se recuperaron 6,5%. Quiero aclarar que el caso emblemático de Latinoamérica es el caso más grave, ¿sí? En términos del impacto sobre el comercio, tanto en exportaciones como importaciones, lo que es Latinoamérica es el caso más grave a nivel mundial. Solamente los africanos en ciertas condiciones nos ganan, y solamente las importaciones, porque lo que es exportaciones, ellos sí van a tener una caída de las exportaciones menor que Latinoamérica, lo cual hace que la caída del PIB en términos reales, ¿sí? A tipos de cambio de mercado, pues básicamente en Latinoamérica ande rondando aproximadamente el 8% de caída, ¿sí? Algo muy significativo. De cualquier manera, existen dos panoramas fundamentales, que es el optimista y el pesimista, y básicamente la tendencia que se va a dar en el comercio mundial es que en el entorno optimista, si tomamos en cuenta que
el indicador promedio del 2011 es 100, pues básicamente vamos a andar en el entorno optimista en un 130 de índice, en la versión optimista del comercio, y en la pesimista vamos a andar en 120, lo cual pues va por abajo de la tendencia mundial, de la tendencia de la región, que se esperaba que estuvieran cerca de los 130 puntos del crecimiento del comercio internacional, ¿sí? Básicamente tuvimos un desfase significativo con la pandemia y el crecimiento de las exportaciones y de las importaciones no se va a recuperar, ¿sí? No vamos a volver a tener estamos teniendo los niveles de tal vez el 2018, ¿sí? Más o menos 2018, principios del 2018, y un retroceso de un año es muy importante. Por otra parte, tal vez el comercio sí fue muy resiliente en el mundo y en Latinoamérica, ¿sí? No podemos negar que el comercio es una actividad esencial. Pero la otra materia es la parte de la inversión extranjera directa, y aquí sí se ve una caída muy dramática. Es decir, los flujos mundiales de inversión extranjera directa, debido al COVID-19, se estima que caiga en 40% en 2020. Estamos hablando de casi la mitad de los flujos mundiales de inversión extranjera directa se van a ir en este año, ¿sí? No hay actividad económica y muchos de nuestros países, por ejemplo, latinoamericanos, viven y necesitan la inversión extranjera directa. Son simple y sencillamente una cantidad brutal de 1,54 billones de dólares. Va a caerse incluso por debajo del billón de dólares, algo que no se tenía desde el 2005, lo cual hace que las economías realmente se contraigan significativamente. O sea, ese es el motor futuro, se espera que caiga. Y se prevé que la inversión extranjera directa disminuya, y va a seguir disminuyendo, entre 5% y un 10% más en el 2021, para iniciar solamente una recuperación, una muy menguada recuperación para el 2022 en el mundo, ¿sí? Se espera un repunte en el 2022, pero no hay que esperar un milagro, ¿no? La verdad es que no se espera que crezca la inversión extranjera directa más del 3 o 4% a nivel mundial. Y las perspectivas, ojo, son perspectivas que, como el decía el doctor Clemente, pues hay que ver, pues hay que ser realistas porque son muy inciertas. Cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Depende de la crisis, de la duración de la crisis sanitaria y sobre la eficacia de las intervenciones de política para mitigar los efectos económicos de la pandemia, los riesgos geopolíticos y financieros y generalmente las continuas tensiones comerciales que se suman a la incertidumbre. Bonito favor nos hizo el gobierno americano con Trump cuando empezó a hacer esa guerra comercial que de por sí ya veníamos en picada en muchas regiones latinoamericanas. Llega Trump y empieza a hacer una guerra comercial y llega el COVID y entonces aquello se quiebra por la parte más delgada. Entonces, la inversión extranjera directa es mucho más difícil de predecir cuál será su futuro. Algunos podrán presumir de que han tenido un ingreso de inversión extranjera directa, pero nunca será suficiente con esta caída que se ha dado. Particularmente, la inversión extranjera directa en América y en Latina y en el Caribe, ¿sí?, se espera que se reduzca en más del 50% para el 2020. O sea, estamos hablando que la mitad de la inversión extranjera directa real que existe en la región se va a caer. Países más afectados, pues básicamente los principales receptores de inversión extranjera directa. Es decir, Brasil con más del 50% de caída, México con más del 50% de caída, Argentina con más del 50% de caída, y de ahí todos los países empiezan a caer, porque en promedio se reduce en más de la mitad esta caída de la inversión, y además el perfil industrial de la inversión extranjera directa en la región también lo hace vulnerable, porque generalmente la inversión extranjera directa que se da en nuestros países tiene que ver mucho con esa inversión extranjera directa que tiene que ver en el área de las manufacturas. Curiosamente, la inversión extranjera directa, cuando es horizontal o vertical, de cualquier manera que genera muchísimos empleos de inversión extranjera directa, también va a hacer que el empleo caiga de manera acelerada. O sea, no hay una perspectiva favorable y sencillamente tenemos que considerar que debe de existir un cambio de perfil en términos
de lo que se quiere para generar empleo. Aquí lo importante es recuperar empleos para recuperar ingresos, para recuperar la economía. No vamos a contar con inversión extranjera directa para generar ese crecimiento necesario en el corto plazo. No por lo menos hasta el 2022, y el 2022 no se espera que mejore. Aquí la idea fundamental que la mayoría de los economistas internacionales plantea es, curiosamente, volver un poco la vista al mercado interno, cosa que no se ha planteado seriamente porque implica cierto discurso anticomercio que no es muy cómodo. Vamos a ver qué sucede. Es decir, no, lo que es verdad es que no podemos depender de la inversión extranjera directa ya para salir de la pandemia. Y se tiene que hacer una especie de balance entre qué es lo que quieres. O sea, la implicación esa que se ha hecho sobre detener la economía para detener la pandemia ya se ha visto que ha sido falsa. Es decir, si tú detienes la economía para detener la pandemia, no funciona. La pandemia no se detiene con detener la actividad económica. La pandemia se detiene con medidas destinadas específicamente a detener la pandemia. Y la recuperación económica tiene que, a consecuencia de esto, tiene que incentivar de manera más creativa sobre todo los entornos locales. Pensando especialmente en Latinoamérica, ¿sí? El panorama es muy oscuro, muy, muy oscuro, pero sin embargo se tiene un potencial muy grande en términos de un mercado interno que no se ha resuelto y que también tenemos la posibilidad y tenemos las capacidades de generar ese tipo de empleo que se necesita y auspiciarnos un poco del comercio. El comercio ha sido resiliente, es decir, olvidémonos un poco de la inversión extranjera que no va a venir y volvamos la vista un poco a esa capacidad de comerciar que afortunadamente es muy democrático el comercio y es el que de las variables a nivel internacional es por la pandemia es la que menos se ha afectado. El comercio mundial ha sobrevivido y solamente en el 2021 ya se espera un crecimiento. La inversión extranjera directa no. Entonces, habría que pensar en sustituir al motor para ver si el comercio genera otra posibilidad. Venga. Esa sería para mí toda mi presentación. Venga. Ok, pues muy interesante. En realidad yo creo que algo que podemos retomar un poco de las tres experiencias que se han estado discutiendo en este momento, pues básicamente yo creo que varias cosas son aplicables perfectamente para México, ¿sí? Evidentemente una primera situación en la que es aplicable en el caso particular de la experiencia mexicana es el hecho de que la crisis, si bien viene por una parte asociada a la crisis sanitaria y efectivamente para efectos prácticos nos golpea a México por el lado de la disminución del comercio, ¿sí? También, y esto eventualmente también va implicando un impacto sobre la inversión extranjera directa, yo creo que ese es el primer gran golpe que tiene la crisis, o es el primer canal por el cual la crisis sanitaria tiene efectos sobre la economía mexicana. Indiscutiblemente es el comercio. ¿Por qué es tan importante el comercio? Más o menos estamos hablando de que el 72% del Producto Interno Bruto del país está vinculado directamente a las importaciones y exportaciones. Y por tanto, la caída que, como decía el doctor Rafael, oscila entre 8 y 9%, dependiendo a quién leamos, pues sí ha tenido un impacto bastante severo sobre la economía mexicana. El segundo impacto por el lado internacional está asociado también a lo que es la caída de los precios del petróleo. Debemos recordar que México es una economía particularmente que ha sido dependiente históricamente de las exportaciones de hidrocarburos. Y hay que recordar que justo antes de esta crisis se llegó a tener la situación de precios internacionales del petróleo literalmente negativos. Entonces, pues también tuvimos un segundo problema muy interesante, una crisis del petróleo combinada con una crisis sanitaria. Ahora, voy a retomar un poco lo que dijo el doctor Manuel Iván. También hay otro punto que es bien importante para la experiencia mexicana, que es la situación de la frontera, ¿sí? En realidad hay que recordar que nuestro vecino Estados Unidos también
está en un proceso de recesión económica bastante fuerte, independientemente de las consideraciones de la crisis sanitaria. Y este proceso de recesión pues también ha tenido impacto directo sobre el comercio internacional, sobre el trabajo, las remesas. Entonces, pues esto también es algo interesante mencionarlo, porque al final de cuentas las fronteras importan. Y en el caso particular de México, así como en Colombia y Ecuador, pues esto ha generado, al menos en la experiencia mexicana, una serie de externalidades negativas bastante considerables. También yo creo que en el caso de México, también es importante señalar que lo que dijo el doctor Clemente, la manera como se está tratando de combatir el problema. Como mencionaba el doctor Clemente, hay países que han dado muy pocos recursos para atacar el problema del COVID, para impulsar la economía, y hay países que han dado mucho, ¿no? Como el caso de Japón. Sin embargo, es claro que en el caso mexicano tenemos un gobierno que ha seguido una política procíclica, y de austeridad, lo cual en la práctica ha implicado pues que no haya habido recursos suficientes. Incluso viendo el mapa del doctor Clemente, dentro de los países que menos habían aportado para tratar de impulsar la economía, destacaba el caso de México, ¿no? Entonces, yo creo que estas particularidades son importantes, pues un poco para entender el caso mexicano. Efectivamente, los tres casos planteados, el de la frontera colombo-ecuatoriana, lo que es el caso de los países asiáticos y lo que son el comercio y la inversión extranjera directa, pues nos dan algunas pautas para entender qué es lo que está pasando en el contexto de la economía mexicana. Yo creo que también hay otro factor que hay que considerar para la economía mexicana, y es la política que se ha seguido a partir de esta administración, que se ha caracterizado por una parte por cierta política procíclica, una cierta austeridad y una cierta negación de tratar de reducir algún gasto que ha sido esencial. Debemos recordar que justamente cuando desaparece el sistema de salud, INSABI, fue justamente 2 meses antes de que llegara el COVID, ¿no? Entonces, pues, este sistema público de seguridad social desaparece justo en el momento que más se necesitaba. Yo creo que también esto es una característica importante señalar, porque lo que nos dice es que en el fondo tenemos determinantes externos e internos que han generado que la caída del Producto Interno Bruto en México, que se estima oscila entre 8.5 y 10%, sea la caída más grande en términos históricos, al menos desde 1932, no se había observado una caída tan fuerte de lo que es el Producto Interno Bruto y en general la actividad económica del país. Entonces, pues yo creo que también en ese contexto, también hay que reconocer que, como bien lo dijo el doctor Rafael, no hay muchas expectativas positivas en el corto y mediano plazo. De hecho, ya podemos empezar, al menos en el caso de la experiencia mexicana, a hablar de un sexenio de crecimiento cero. Así como lo tuvimos en los años 80, ya podemos empezar a hablar para estos años de un nuevo sexenio de crecimiento cero, donde, como dijo el doctor Rafael, regresar a 2018 muy probablemente involucrará que nosotros tengamos que pensar hasta 2024, ¿sí? Porque no se ha visto mucha disposición por parte ni del gobierno federal para tratar de resolver este problema, cosa que, por cierto, no ha ocurrido a nivel estatal. De hecho, hay que reconocer que también en el caso mexicano, hay una contradicción explícita entre los objetivos de política económica federal y los estatales, que eso también es algo que luego de repente ha generado bastante incertidumbre, porque lo que tenemos es que en general los estados han tratado de promover políticas contracíclicas, a diferencia del gobierno federal, y esto pues ha generado, entre otros, los recientes conflictos asociados a la
redistribución de participaciones, aportaciones y en general transferencias. ¿Sí? Este es uno de los síntomas más claros de esta contradicción. Y eso pues ha replanteado en este momento, que quizás sería el peor momento para poner una discusión, la cuestión del centralismo y del federalismo fiscal. Entonces, pues yo creo que son cosas que debemos considerar importantes para que nosotros tengamos o analicemos el caso mexicano. Digo, yo sé que son algunos elementos que retomo de sus ponencias, pero que a final de cuentas también nos dan alguna luz sobre qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros como país. Eso en lo que se refiere a esta experiencia mexicana. Digo, quizá no estaba programada, pero creo que consideré importante mencionarla en este momento. Y también creo que, bueno, no sé si hay algún comentario por parte de ustedes adicional, si no procederíamos a la parte de preguntas por parte del público, ¿sí? Como sabemos, pues varias nos están siguiendo por Facebook, entonces agradeceré si nos pudieran facilitar las preguntas que ustedes consideran convenientes, y ya dependiendo de las mismas les pediré ya sea que fueran para alguno o si pudiéramos responderla, si pudiéramos platicar sobre ellas de manera grupal, pues pudiéramos mencionarlas. Entonces, me permito entonces leer algunas preguntas. Una primera pregunta que nos están llegando es sobre cuáles son sus perspectivas a futuro para las tres regiones que se han platicado, los tres casos. No sé si pudieran dar una visión general cada uno. Sus expectativas a futuro. ¿Quién gusta hablar primero? Si gustas, yo empiezo. Pues es una región muy dinámica, Asia-Pacífico. Y en esa región, pues como veíamos, Asia del Este ha sabido lidiar con el problema. Definitivamente yo creo que una de las cosas que más impactó Asia del Este fue el frenón que se dio en el comercio. En un primer momento fue porque pues la mayoría de las cosas estaban haciéndose en China, ¿verdad? Manufacturas chinas que se detuvieron por el temor a la dispersión de la enfermedad. Y en un segundo momento es porque cuando ya la enfermedad se establece en tierras europeas, precisamente la mayoría de los insumos médicos sobre todo provienen de China, ¿verdad? Están hechos en China, mascarillas y algunos instrumentos de tipo médico para lo que tiene que ver con la enfermedad. Entonces es muy curioso, pero el peor escenario para China fue precisamente el primer trimestre del 2020, después ya se recupera. Claro, el nivel comercial no ha llegado al deseable o a niveles que traían en su inercia. Y aunque va a ser una economía que no se va a estancar en este año 2020, es muy probable que esas tasas de crecimiento maravillosas que tuvo de hasta 2 dígitos, pues no vuelvan a existir en el contexto moderno, en el contexto de pospandemia. Entonces, vale la pena que entendamos, y estoy hablando solamente de uno de ellos, ¿verdad? En el caso japonés a mí me preocupa mucho, que parece ser la antítesis de lo que buscaríamos, ¿verdad? Un país que tiene una política discrecional fiscal amplia, con un claro interés de proteger a los pequeños productores y a los empleados, pero que de repente es el que más va a caer, ¿no? O sea, parece ser que a mayor estímulo fiscal, mayor caída del PIB. Digo, al menos sería la primera impresión errónea que podríamos tomar. Y entonces, pues, sería mejor seguir modelos donde casi no hicieron ningún tipo de estímulo fiscal y su decrecimiento va a ser mínimo. Pero vale la pena ver, porque estamos hablando de las economías más poderosas del Pacífico, ¿verdad? Estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de Corea del Sur. Y esa parte de la Asia norteña, pues va a verse afectada definitivamente por COVID-19, pero indudablemente será de las regiones menos dañadas a la postre. Ok. Perfecto. ¿Alguien más, perdón, que quisiera comentar? Bueno, hay una segunda. Doctora,
En el caso de Sudamérica, pues Brasil ha sido uno de los países, como indicaba ese mapa mundi del profesor Clemente, ha sido uno de los países que más se ha resguardado por las situaciones o más ha generado unas políticas de prevención hacia el COVID y que también ha cerrado las puertas a que los venezolanos pasen por Brasil, porque es muy fácil para un venezolano pasar por Brasil, llegar a Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, ¿no? Porque el sueño de ellos es llegar a Chile, pero pues con respecto a ese tipo de distancias, pues le han cerrado las puertas, ¿no? Y ese tipo de situaciones han generado pues muchos problemas en las fronteras, especialmente en la frontera venezolano-brasileña, que ha ejercido pues muchas situaciones de violencia, ¿no? entre los brasileños venezolanos que se encuentran en ese lugar. Sin embargo, los países andinos quieren unirse con Mercosur, con los países de Mercosur, como para hacer un trabajo paralelo, ¿no? Para mejorar esas condiciones, pero de cualquier manera se está buscando de que los suramericanos se metan la mano al drill y digan, bueno, vamos a consumir. Este es el momento de consumir, este es el momento de llegar al consumo, y entonces se ha abierto mucho el comercio electrónico, la cantidad de mensajes que le llegan a uno por los diferentes medios para generar y aumentar ese consumismo, y tanto a que ahora pues el gobierno nacional dijo, no, nosotros le vamos a pagar la prima de Navidad a todos los empleados públicos y se la vamos a pagar el 1 de diciembre para que fácilmente vayan y se la gasten en cosas, si me entiende, más apremiantes, como es el alimento, ¿no? Que es creo que lo más importante, pues, dentro de esa cadena de compras que tiene uno y de necesidades, ¿no? Entonces yo creo que el consumismo se ha aumentado demasiado, y eso ha permitido que pues muchas personas, por el mismo estrés de la situación de la pandemia, pues se dediquen a hacer compras verdaderamente irrisorias que no tienen ningún sentido. El empleo, pues lógicamente ha bajado, en Sudamérica ha bajado sensiblemente. El que tiene un empleo formal aquí, pues está tratando con las uñas de sostenerlo y mantenerlo, y la informalidad, pues desafortunadamente se salió a las calles, porque ya hay mucha gente. En una encuesta que se hizo, por ejemplo, en Colombia, mucha gente no cree y dice que el COVID simplemente fue una estrategia que creó el mundo para poder, si me entiende, aumentar el comercio. Ok. Doctor Rafael, ¿algún comentario? Sí, bueno, no hay mucha perspectiva. Es decir, ahora sí que tendría uno que ser muy creativo. O sea, la gente tiene que empezar a ser muy creativa para poder dar opciones reales. O sea, yo creo que en tiempos de pandemia lo que hay que hacer no es esperar que a nivel macro se arregle nada. Más bien hay que empezar a hacerlo algo a nivel micro. Lo que es la mediana y pequeña empresa tendrá que reinventarse de manera muy vigorosa, y la gente tendrá que empezar a ser mucho más creativa en términos de negocios, y no esperar no tener esa clásica dependencia de recibir algo de arriba, porque no va a haber nada arriba, ¿sí? Es decir, no hay que esperar que los grandes subsidios, que los grandes apoyos gubernamentales lleguen. O sea, de repente hay que reinventar el negocio, y la solución va a tener que venir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo va a ser muy complicado, y de por sí va a ser muy complicado, no hay grandes perspectivas. Ok. Tenemos un par de preguntas más. Una dice, además de una pérdida en el empleo, ¿qué otras complicaciones puede traer la caída de la inversión extranjera directa? Aprovechando. Bueno, básicamente, sin inversión extranjera directa, o sea, no hay empleo, no hay recursos que se puedan invertir, no hay producción, no hay diversificación, los precios van a subir porque la diversificación en la cantidad de bienes en la economía va a ser menor. No solamente la inversión extranjera directa genera empleo, sino también genera transferencia tecnológica, también genera capacidad de compra, también genera redes entre los empresarios locales para poder proveer. O sea, el efecto multiplicativo es muy grande. Por eso es muy preocupante que la inversión extranjera directa sí caiga en el mundo,
en 40% y especialmente en Latinoamérica y Brasil, Argentina y México como las grandes economías, va a caer más del 50%, lo cual eso se traduce en una reducción de la actividad económica en una proporción tal vez no tan grande, pero en efectos el eslabonamiento productivo que se da alrededor de eso sí es altísimo, ¿no? Entonces, por eso hay que repensar en reinventar un poco los sectores empresariales. Okay. Si me permites comentar, Toño, también sí, claro que sí. Adelante. Un colateral de esta carencia de inversión extranjera va a ser la merma en capital físico, específicamente en infraestructura productiva. Entonces, definitivamente sí son malas noticias para todos aquellos que están utilizando estudios donde el capital y la formación bruta de capital es esencial, porque pues un insumo esencial es la derrama que proviene del exterior. Ok. El doctor Manuel Iván, ¿algún comentario? Perdón. Simplemente pues saber que los países suramericanos pues van a entrar a nivel que Latinoamérica pues en esos 6 años de estancamiento económico y mirar pues que todos los indicadores macroeconómicos van a empezar a descender, lo preocupante. Creo que las iniciativas, y comparto con el profesor Rafael, que esas iniciativas deben hacer de nosotros, a pesar de que las microempresas y las medianas y pequeñas empresas se acabaron, pues cerca de 8.900 empresas en Colombia, pero pues creo que es desde abajo donde podemos empezar a trabajar para poder volver a hacer ese castillo de naipes. Ojalá y no se nos derrumbe. Tenemos otro comentario. Nos dicen que tendremos que ser más creativos que nunca para compensar la falta de inversión extranjera directa. En ese contexto, dice, creo que es un reto para demostrar capacidades. Bueno, retomando este comentario que nos hacen, yo lo que quisiera preguntar, ¿ustedes qué creen que sería necesario para tratar de reducir estos problemas asociados al COVID? O sea, me refiero, sabemos que no hay dinero, pero ¿hay alguna alternativa? No sé, cambios institucionales o propuestas de colaboración. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto sobre qué es lo que se puede hacer. Antonio, yo me permito iniciar el comentario. Uh-huh. Una de las cosas que yo he leído, de otros colegas que están en el área económico-social, es que dicen que este es el momento de reiniciar una tendencia diferente, de mirar, por ejemplo, a las energías limpias, en lugar de estar consumiendo, como tú mencionaste, energías fósiles, que su mercado es muy fluctuante, que es demasiado peligroso. Debiéramos de reconsiderar el consumo que estamos haciendo de muchas cosas. Pues ya nos dimos cuenta que en una etapa de confinamiento lo que requiere son básicos, alimentos, sostener mantener el hogar. En realidad hay otras cosas que nos superaron por la derecha y que es importante que controlemos, ¿verdad? Como es el caso de hacer un cambio medioambiental, quizá es una de las grandes oportunidades, y ahí los emprendedores que están en esa área quizá tengan algunas ideas interesantes, pero creo yo que sí, en efecto, el emprendimiento y los fundamentos o la cimentación desde los individuos o desde las empresas, ahí puede haber una solución. Una cosa que yo aprendí cuando estuve en China es que el dinero no lo es todo. Y tú lo dijiste muy bien, por ejemplo, los profesores chinos no ganaban bien, pero a cambio tenían otro tipo de cosas que no les daba el dinero, ¿no? Tenían acceso subsidiado a cobijo, a abrigo, a cosas que no iban a tener con tanto dinero, y precisamente eso hacía que valiera la pena ser un profesor en China, ¿no? No era hacerse del billete. Entonces, la ausencia de efectivo, la ausencia de dólares, no tiene por qué ser una limitante si creativamente le da uno la vuelta al problema, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguna otra opinión, perdón? Sí, yo sí soy muy reacio a que
se combine, o sea, se crea que la actividad económica, o sea, a eso que se piensa que la actividad económica genera contagio. Yo separaría una política de control de control sanitario de una política económica, ¿sí? Es decir, la idea desde el principio que la actividad económica genera contagios es un perjuicio en la economía mundial de manera terrible. Ahora los europeos ya asumen que lo mejor es que tengan que ir los niños a la escuela, ¿sí? Es decir, el cerrar la economía nunca fue la decisión correcta para luchar contra una enfermedad como el COVID-19. Es decir, no hay esa relación tan estricta y debería de considerarse en nuestros países latinoamericanos quitar un poco de la cabeza eso. A mí me gustaría mucho que los consejos que deciden sobre la política que hay que seguir tengan muy en cuenta estudios económicos muy solventados y estudios médicos acerca de eso. Es decir, se ha visto últimamente que de hecho hay un estudio que acaba de salir que donde menos contagios se dan, por ejemplo, es en los gimnasios. Cuando se tenía la idea que en el gimnasio es cuando más contagios hay. Bueno, hasta ahorita ese estudio ha demostrado que no. Y de todos modos, así como muchas actividades económicas se paralizaron por un criterio absurdo de creer que paralizando la economía se detenía el contagio, ¿sí? Yo creo que debería de haber una política muy bien elaborada, pensar en una recuperación económica muy vigorosa, tomando en cuenta las necesidades de evitar contagios, pero no haciendo esa asociación tan espuria como que es que a mayor actividad económica, mayor enfermedad. Ok, muy interesante comentario. Doctor Manuel Iván, ¿alguna opinión adicional? Yo creo que nosotros a nivel mundial y haciendo un contexto, una conceptualización mundial, al ser humano le ha faltado mucho conocimiento y I+D, pues investigación y desarrollo en las ciencias de la vida. Nos hemos dado cuenta que con esta pandemia el ser humano tiene una vida demasiadamente frágil que permite, si me entiende, de que no tenga medios impermeabilizantes que hagan que su vida pues se mantenga pues en mejores condiciones sobre su hábitat, ¿no? Yo creo que las ciencias de la vida van a ser un punto de investigación y desarrollo y de TICs mucho más fuerte que lo que se ha manejado en la parte de comunicaciones, porque creo que nos hemos desarrollado mucho en la parte electrónica y de conocimiento o de comunicación con los demás seres humanos, pero no lo hemos hecho hacia nosotros mismos, que es en donde se debe preservar la vida, ¿no? Ese contexto yo creo que va a cambiar mucho y ahora sí muchas instituciones de salud que a nivel mundial pues se han sentido abandonadas por haberle dado prioridad a otro tipo de momentos en los cuales se ha hecho inversiones en infraestructura o en otro tipo de temas. Ya va a ser la salud el tema de colación y de prevalencia pues en las decisiones o las políticas públicas que los gobiernos implementen. Bueno, tomándome un poco la libertad de hacer un comentario, yo creo que tienen razón. Este periodo lo que nos está imponiendo es un cambio de prioridades, tanto de política económica, política sanitaria. También nos está poniendo a prueba lo que son las instituciones sanitarias, económicas, las instituciones públicas y privadas, porque lo que hemos visto es cómo como consecuencia de la crisis del COVID, de repente se están transformando las maneras de trabajar, las maneras de dar educación, las maneras incluso de usar la tecnología, ¿sí? O sea, se están generando cambios que eventualmente pues sugieren que en realidad estamos quizá en medio de lo que llamamos popularmente un periodo de cambio estructural. No me gusta la frase, pero en realidad creo que es la mejor manera de describirlo, donde realmente, pues, por una parte se están cuestionando la utilidad de formas de obtener energía, formas de obtener, de realizar política económica, formas de
proponer política pública. En ese contexto, yo creo que esta crisis lo que sí nos está planteando son oportunidades para el desarrollo futuro que anteriormente no las habíamos visto. Hace 12 años, cuando fue la crisis financiera global, que fue la primera vez que tuvimos un efecto de escala planetaria, pues lo que cambió en buena medida fueron los esquemas de administración de riesgo, ¿sí? Y se fortaleció la interacción, o se hizo evidente la interacción de los distintos países, de las empresas en la economía global. Ahora lo que se está mostrando es la necesidad quizá de tener esquemas de coordinación de política pública para enfrentar estos problemas sanitarios. También se está viendo quizá la necesidad, o se tendrá que discutir pronto la necesidad de que tengamos esquemas de política económica común, ¿no? Y también probablemente me da la impresión de que en este contexto también pues tendremos que pensar o repensar la manera como se van a reestructurar las relaciones laborales, como comentaba, las relaciones tecnológicas y las relaciones financieras. En ese sentido, yo creo que estamos en un periodo interesante de retos, de cambio, de transformación, y pues hacia dónde vamos hacia el futuro, pues me da la impresión de que en el fondo efectivamente tenemos un futuro muy incierto, pero también no quiero ser tan pesimista, ¿no? Quizá el resultado sea, a la larga, pues generará pues resultados distintos que yo espero que sean pues para bien de todos, ¿no? A pesar de que en este momento quizá lo veamos como un problema bastante fuerte. Pero bueno, ese sería ahí un comentario mío. Nada más, bueno, no sé si tengan algún comentario. Para variar, como de costumbre, tenemos el tiempo medido, entonces no sé si quieran hacer un comentario final sobre esta situación de la crisis sanitaria y la economía global en sus respectivos ámbitos. No sé si alguien gusta empezar un comentario breve para concluir nuestro seminario del día de hoy. Doctor Manuel Iván, ¿algún comentario final? Simplemente decirle a mi doctor Antonio que este diciembre voy a pasarlo en Guadalajara y por allá nos hemos de encontrar. Perfecto. Desde el 15 de diciembre al 15 de enero voy a estar por allá en su tierra, que me parece una tierra muy bella. Y mirar la posibilidad de hacer el postdoctorado en negocios internacionales que le decía yo. Ok, perfecto. Doctor Clemente, ¿algún comentario final? Yo quiero respaldar la idea que Rafa dejó en uno de sus comentarios finales. Creo que el gran problema de cómo se ha manejado esta crisis ha sido que se confundió el origen de la misma. La crisis sanitaria es una crisis natural que tiene todo un proceso, pero desafortunadamente en el afán de detener el ritmo o la tasa de contagio, se afectaron a actividades económicas y con eso se generó un alto costo que no era necesario haberlo enfrentado así. De hecho, precisamente en alguna ocasión también con Rafa hablábamos se hablaba de ese tema y surgió esta idea de se están tomando medidas de edad media para enfrentar una crisis sanitaria del siglo XXI. Y yo creo que ese ha sido el gran problema, ¿verdad? Si cada vez que surge una peste, la idea es marcar a los apestados y quemarlos y no permitir a la gente que salga de su casa, digo, tenemos que prepararnos porque es un asunto recurrente. O sea, la naturaleza va a estar enviándonos patógenos nuevos, va a haber enfermedades reemergentes. Digo, ya lo estamos viendo en zonas tropicales donde el mosquito cada vez es más resistente y el dengue cada vez tiene más variantes. Entonces, tenemos que entender que no podemos cerrar la cortina cada vez que ladra el perro. Entonces, tenemos que enfrentar las situaciones de una manera muy diferente y no confundir dos ámbitos que, cierto, se intersectan,
Pero si hacemos las cosas focalizadas, si vamos a donde está el problema, si lo atendemos correctamente, entonces vamos a evitar afectar toda el área que no hacía tangencia o que no estaba involucrada con el tema. Okay. Doctor Rafael, ¿algún último comentario? Sí, bueno, básicamente podemos pensar que la crisis económica, de hecho, va a matar más gente que la enfermedad. O sea, eso ya es una realidad. Tal vez el hacer una política adecuada ayudaría mucho en el sentido en que si podemos diferenciar una política de salud de una política económica para reactivar la economía, sería lo ideal. Porque no podemos matar más gente con una economía cerrada, pero tampoco lo podemos matar con una pandemia, ¿sí? Es decir, tendríamos que ser muy creativos y muy inteligentes para poder hacer una compaginación adecuada de política económica. Y la otra parte que yo lo veo muy, muy grave es que aparte de todo, si lo vemos, hay un artículo muy bueno que dice ahí, la primera causa de muerte, consecuencia de la pandemia, es por la cuestión económica. La segunda es las perturbaciones emocionales que genera el COVID-19. Y la tercera es el COVID-19. Entonces, el miedo mata más que el COVID y la economía mata más, o sea, la caída en la economía mata más que el miedo y que el COVID, ¿sí? Entonces, hay que repensar y ser mucho más creativos acerca de cómo se enfrenta un evento que no será el último y seguramente vendrán más, como dice el doctor Clemente. Seguramente vienen muchísimas más cosas, entonces habría que ser mucho más inteligente acerca de cómo abordamos el problema. Bueno, pues con estos comentarios, agradeciéndoles a los tres su participación, sus palabras que son muy interesantes, sus reflexiones, pues damos fin al seminario del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos por su presencia, los que nos han visto tanto en México como en Colombia. Nos da mucho gusto tener público en ambos lugares. Les agradecemos su participación, su asistencia. Algunos nos han hecho preguntas, también se las agradecemos. Y pues no sobre recalcarles que estos seminarios los hacemos cada semana, ¿sí? Y la próxima semana tendremos otro interesante seminario. Nuevamente, gracias a todos, gracias a nuestros ponentes, muy interesantes sus reflexiones, muy interesante lo que nos han dicho y nos han dado una información y datos que creo que son bien importantes para que podamos entender la problemática por la cual está experimentando la economía global en estos momentos. Pues muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias aquí al doctor Manuel Iván Ortiz Ramos, al doctor Clemente Hernández Rodríguez y al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez. Muchas gracias a todos, esperemos seguirnos viendo pronto y que sigan colaborando con las actividades de este seminario. Muchas gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias.